Señor bendito, te damos gracias esta noche, agradeciendo tu voluntad, agradeciendo, Señor, tu bendición de poder estar reunidos escuchando tu palabra. Principalmente, Señor, y agradecemos toda la bondad que has derramado en cada uno de nosotros a través de las experiencias, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Señor, gracias porque tu gracia se ha manifestado en todo momento. Rogamos en esta noche por mis amados hermanos, Señor, por Héctor, que está en carretera. Rogamos que tú le des la protección, la fortaleza, le des la paciencia y tu gracia sea con él, Señor, para que puedan llegar con bien a casa. Rogamos, Padre, que las autoridades puedan remover pronto las unidades que están en colisión para que puedan empezar a fluir, Señor, y poder llegar a casa. Rogamos por ellos, sabiendo que están bajo tu cuidado, y pedimos por cada uno de nosotros, de cada uno de los varones, para que esta tu palabra sea expuesta y sea entendida, Señor, de manera que la podamos llevar por obra. Agradecemos por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos aunque a veces escuchamos repetidamente algunos estudios en la palabra, pero yo creo que de alguna forma siempre nos es refrescante escuchar de nuevo algún tema o algún versículo o algún libro. Y en esta noche quiero que me acompañen, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a tratar de cubrir Proverbios 1, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a tratar de cubrirlo y les pido de favor que abran sus Biblias y vamos a darle lectura. Dice, dice así la palabra de Dios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6. Para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios es una colección exquisita del mundo en cuanto al sentido común sano y santificado. El escrito se escribió con el propósito a los jóvenes para que no tengan que repetir los mismos errores vergonzosos del pasado, de los que cometieron sus padres, por decirlo así. El propósito de Proverbios es anunciado y resumido es para dar sabiduría y entendimiento al joven. Aunque aquí, obviamente, el propósito era para jóvenes, pero yo creo que ninguno de nosotros escapa de estos proverbios, ninguno de nosotros escapa de esta falta de sabiduría a veces, o más bien siempre. Y entonces la palabra de Dios nos va a hablar a todos en general, para que hallemos la verdadera bendición de la vida y se escape de las trampas, de los peligros del pecado. El versículo clave aquí es en la palabra de Dios, el capítulo 9-10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese es el versículo clave del libro. ¿Qué son los proverbios? Es una colección de dichos de sabiduría de forma poética escritos por estrofas, con el propósito, o también conocido como poesía hebrea, con el propósito de que podamos entender de una forma más pronta, más rápida, los dichos que se nos queden en la mente. El propósito de proverbios o estos proverbios son refranes presentados con similitudes y enseñanzas o contrastes. Un proverbio es un dicho breve que se emplea para comunicar muchas verdades. Son dichos sabios y concisos que deben de ser empleados para gobernar nuestra vida. O sea, el propósito de proverbios es que los podamos, son palabras cortas, frases cortas que podamos entender de una manera práctica cómo aplicar la sabiduría en tu vida.
Ese es un proverbio. Por ejemplo, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje coloquial, podría ser un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Si lo traducimos, o cómo lo traduciríamos este dicho: el que mucho abarca, poco aprieta? Se diría de esta forma: la persona que se embarca en realizar muchos proyectos al mismo tiempo puede verse realizando ninguna de las cosas bien. Así que haz lo que tu capacidad te permita. Entonces, si de alguna forma tú tratas de retener todo eso, como que no sería imposible, ¿no? Por eso dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, te da a entender este dicho, que mejor te enfoques en algo que tú puedas hacer eh, bien, a hacer muchas cosas o tratar de hacer muchas cosas y no hacerlas bien. El propósito de Proverbios trata lo mismo, en el sentido de darnos sabiduría para aplicarla de una manera correcta y una manera práctica. Los proverbios no tratan de decir todo, es para ponernos a pensar, por lo que nos invita a rumiar o discernir de manera lenta. No es un libro que podamos leerlo de corrido, sino de una manera lenta, con el propósito de practicar la enseñanza profunda, porque los dichos son dichos profundos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar de una manera que agrade a Dios y anhelemos ser sabios? Por esta razón, los proverbios nos muestran muchos personajes. Ustedes recordarán el sabio, el necio, o sea, los contrastes que hay: el perezoso, el trabajador, el simple, el perezoso, la hormiga, la mujer virtuosa, la mujer sensata, la sabiduría, el insensato, el padre, el hijo, el pobre, el rico. Siempre hay esos contrastes en proverbios, constantemente los vemos, pero eso nos ayuda para reflexionar y pensar en qué posición Dios quiere que estemos actuando, de manera que le glorifiquemos, de manera que adquiramos esa sabiduría, esa inteligencia. El autor y fecha, pues la misma frase de Salomón nos dice que el título es más bien una afirmación absoluta de quién es el autor, ahí donde nos dice Proverbios 1:1, debido a que la mayoría de los dichos que contienen fueron escritos por el sabio rey, según hay Proverbios 1:1, 10:1, 25:1. Primera de Reyes 4:32 nos dice que Salomón compuso 3,000 proverbios, y estos son los cientos de ellos que el Espíritu de Dios inspiró para que formaran parte de las Sagradas Escrituras. O sea, hubo muchísimos más proverbios de los que nosotros tenemos, pero el Espíritu Santo fue el que empleó estos para que nosotros pongamos diligencia en ellos. Entonces, imagínense si de por sí fueron más de 3,000 proverbios, y con los que hay a lo mejor no nos damos abasto, que no los conocemos todos. Imagínense 3,000 proverbios. Pero bueno, eso es lo que nos dice Primera de Reyes. Salomón fracasó al no vivir la verdad de Dios que él conocía, y aún el no haber enseñado a sus hijos, porque no tenían, no enseñó a sus hijos a vivir realmente de una manera temerosa. El libro refleja la perspectiva de Salomón, que Salomón tenía cuando volvió su corazón a Dios, buscando que los jóvenes y los simples aprendieran el temor de Dios. Una de las promesas continuas de Proverbios es que el sabio, aquel que obedece a Dios, puede tener mejor vida, mayor bendición, puede vivir de manera más feliz, por decirlo así, de no avergonzarse. Y por el contrario, también ahí Proverbios nos muestra que los insensatos o aquellos que no buscan la sabiduría se arriesgan más a la muerte, se arriesgan más a vivir menos, ¿no? Aunque no es un total del todo esta verdad. O sea, si obedeces a Dios te va bien, si no obedeces a Dios te va mal. Porque lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Eclesiastés 8:14, se los comparto. Dice Eclesiastés 8:14: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo, esto también es vanidad. Y primera de Pedro 3:17 nos dice:
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero esto ya es según el propósito que Dios tenga sobre nuestra vida, como le sucedió a Job, le sucedió a José el soñador, por mencionar algunos. Y volviendo a Proverbios, al tema principal de Proverbios, Proverbios, el tema principal es la sabiduría. Va más allá del conocimiento, aparece más de 100 veces en el libro. La sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. Nosotros debemos de hilar este conocimiento para ponerlo en práctica, teniendo el discernimiento entre el bien y el mal. La vida nos pone diversas situaciones en las cuales debemos de tomar la sabiduría de Dios para exaltarle y hacer lo correcto. Pero también debemos de ubicar un poquito la parte de la historia de Proverbios, en dónde se encuentra ubicado, en dónde se encuentra ubicado en la historia. Y para leerlo, este libro habla acerca de la historia de la redención. En Proverbios raya en el Nuevo Testamento. Los pactos que estaban vigentes en ese entonces, cuando se escribió Proverbios, fue el pacto de Noé, de Moisés, el pacto de Abraham, el pacto davídico. La ley fue dada a los hebreos a los hebreos. Proverbios está también ubicado en el Antiguo Testamento para mostrar el pecado del hombre y ver la santidad de Dios. La ley es el camino a la salvación, no la meta. A través de Proverbios se nos muestra su carácter con muestra la incapacidad espiritual y moral, nos conduce a Cristo. La ley no salva a nadie. La ley es buena, Proverbios también lo es. Proverbios nos conduce a la salvación, pero no puede convertirnos en un corazón de carne. Por ejemplo, ahí en Romanos 3:19 al 22, nos dice, Romanos 3:19 al 22 nos dice, pero sabemos que toda la ley dice, lo dice, perdón, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en él, porque no hay diferencia. O sea que la ley solamente nos muestra o mostró el pecado, pero no podía llegar a la salvación. Este tema lo estuvimos compartiendo en el libro de Hebreos, y que vimos que esta ley pues simplemente fue una sombra o era un ayo, era aquello que nos mostraba lo verdadero. La ley solamente no podía justificar a nadie. Lo mismo, en ese sentido, el libro de Proverbios no justifica a nadie, simplemente es una guía que nos apunta hacia Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 1, perdón, en Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Proverbios también nos conduce a la fuente de la sabiduría, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que son los proverbios. Ahora vamos a tratar de cubrirlo todo. Espero en Dios que nos alcance el tiempo. Voy a tratar de hacerlo más breve y les pido un poquito de paciencia. Y el tema principal es la sabiduría que nos enseña el temor a Dios. La sabiduría que nos enseña el temor a Dios. Ahora, nosotros como varones tenemos la obligación como hijos de Dios a entender el temor a Dios. Porque muchas veces nos pasa que conocemos teología, conocemos muchas cosas, pero tenemos un problema y eso digo, yo me incluyo porque a todos nos pasa. El problema es cómo aterrizar esa sabiduría en nuestra vida. Entonces lo que nos va a ayudar estos proverbios es a recordar de manera práctica cómo podemos
aplicarlos a nuestra sabiduría, a nuestra vida, porque ellos nos dan sabiduría, porque esta sabiduría proviene de Dios. Y vamos a ver ahí en el versículo 1, acompáñenme por favor, el autor de los proverbios, ya lo vimos, el autor es Salomón, nos dice ahí los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbio significa en hebreo mashal, ser como, parecer, en un sentido de superioridad mental, es un refrán, un poema, un discurso, un adagio. Ahí Proverbios dice, uno nos dice Proverbios de Salomón, o sea, no hay duda de quién los escribió. Proverbios 25:1 nos dice también, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ya vimos que en Primera de Reyes 4:32 nos dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios. Eclesiastés 12, del 9 al 10 nos dice, en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir correctamente, o rectamente, más bien, perdón, escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, el autor es Salomón. Versículo 2. El propósito que tienen los proverbios, ahí en el versículo 2, el propósito que tienen los proverbios. Nos dice ahí, Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En otra versión nos dice, en la Biblia de las Américas, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Ya nos da un poquito más de panorama esta traducción. Sabiduría quiere decir, Hogma, que quiere decir ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Aquí sabiduría no se refleja al simple conocimiento, sino a la poesía hebrea. Se refiere a la actitud de vivir una vida piadosa delante de Dios. En cada pensamiento, cada palabra, cada acto que se conforma al carácter de Dios. A eso se refiere la sabiduría, aquel carácter que te conforma al carácter de Dios al ponerlo en práctica, para conocer sabiduría. Entonces son palabras que te van a llevar a tener el carácter de Dios. La doctrina se refiere en hebreo a musar. Doctrina quiere decir reprensión, advertencia, instrucción, restringir, reconvención, reprensión, disciplina o enseñanza. Entonces, ¿qué doctrina tenemos? ¿Qué enseñanza tenemos? ¿Qué advertencia tenemos? ¿Qué instrucción tenemos? Bueno, la instrucción que tenemos es la disciplina de la naturaleza moral o la conducta. Es a lo que se refiere. La doctrina es una disciplina de la moral o conducta que nos va a llevar a ser como Dios respecto a la sabiduría. Nos dice ahí mismo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Razones son dichos o discursos o palabras, o es algo que señala, que está apuntando hacia algo. Y prudentes, razones prudentes quiere decir entendimiento, entender, entendido, comprender, cordura, prudencia. Es la disciplina mental que madura a uno para poder discernir, para poder tener el discernimiento espiritual. Entonces, este solo versículo nos está apuntando hacia lo que va a ser el propósito que tiene Proverbios es de apuntarnos en nuestro carácter, en nuestra conducta, de cómo tener una conducta piadosa que refleje a Dios, que seamos semejantes al carácter de Dios. Proverbios nos ayuda a instruir, a ser sabios, a aprender o a que entendamos los dichos con sabiduría y cordura. No es una cuestión de intelecto, algo que tengamos así que aprender, que soy muy, muy sabio, sé muchas cosas, no, sino más bien lo que se refiere es aplicar el conocimiento a la vida desde la perspectiva de Dios. Es decir, cuando tú y yo podemos hacerle frente a las dificultades de la vida con la sabiduría de Dios. Entonces, un proverbio, por ejemplo, algo práctico ahorita, para no dormirlos con tanta información.
Cuando alguien te grita o responde de una manera áspera, ¿cómo respondes tú? ¿Qué dice Proverbios o qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Entonces, si somos sabios y aplicamos sabiduría, dice que la blanda respuesta quita la ira. Si hablamos de una voz bajita cuando alguien te grita, pues vas a hacer que esa persona también en un momento dado deje de gritar o reaccione de alguna forma. Y Dios te da gracia cuando tú estás aplicando verdad. Entonces, es ahí donde debemos de aplicar la sabiduría. Cuando hay gritos en la casa o cuando hay una situación de contienda, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar eso? Pues simplemente aplicando esa sabiduría de no gritar, de hablar de una manera baja, de una manera sumisa, para no entrar en pleito con la otra persona, porque entonces si aquella grita y tú gritas, pues se vuelve un conflicto y cada quien a su esquina, ¿no? Y no se trata de eso. Más bien que apliquemos esa verdad en nuestra vida. Y digo, ejemplos hay muchos. No quiero ahondar muchos porque ustedes saben más que yo. Efesios 5:15 nos dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. O sea, el insensato es aquel que no tiene sentido común, o aquel que no piensa bien, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo contrario de la sabiduría, lo acabo de mencionar, es la insensatez. Aquel que no tiene sabiduría, aquel que no aplica esa verdad en su vida. Es ser un necio, en pocas palabras. Como nos dice ahí en Romanos 1:22, que profesando ser sabios, se hicieron necios. No aplican la verdad de Dios. ¿Quién da esa sabiduría o de dónde viene? Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente. De Jehová viene. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, no se la pidas a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, no, pídela a Dios, porque de Él viene, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y que se da. Solamente que necesitamos buscarla, necesitamos aplicarla. Recordemos un momento ahí en Primera de Reyes 3:9, nos dice, da pues a tu siervo, cuando hablaba Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, la preocupación que tenía Salomón realmente, yo creo que el ver millares de gente que digan, tú vas a estar acá, pues yo creo que fue un impacto para él, el saber que iba a estar enfrente. Entonces, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, discernir entre lo bueno y lo malo, porque pues prácticamente él era parte del pueblo, él sabía toda la problemática que había ahí. Entonces, lo que le pide él ahí en Primera de Reyes es, Señor, dame sabiduría. Dios, por medio de Salomón, nos está mostrando el camino hacia él para vivir con el temor de Dios todos los días de nuestra vida. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer todo de la manera que agrade al Señor. ¿Por qué necesitaban tener un corazón entendido? ¿O por qué debían de guardar los proverbios? Es una pregunta. ¿Por qué necesitamos nosotros tener un corazón entendido? ¿O por qué debemos de guardar los proverbios? Recordemos que el pueblo hebreo no tenía el Espíritu de Dios, sino tenía la ley de Dios, por lo cual la ley les mostraba lo incapaces de llegar a la meta establecida por Dios. Recuerden que si un solo mandamiento se violaba, abolían toda la ley y quedaban bajo el juicio de Dios. Por eso se ofrecían constantemente los sacrificios en ese entonces. Pero, de la misma forma, los proverbios les mostraban el camino de una conducta correcta que agradaba a Dios y hacía apuntarlos hacia la salvación en Cristo por medio de la fe, lo que hacía
estos proverbios, es lo que hacía Salomón a los antiguos. Pero ahora lo mismo tú y yo, de esta sabiduría, ¿por qué nos hace falta? A pesar de que ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, necesitamos vivir todos los días a la luz de la palabra para que vivamos bajo el temor de Dios todo el tiempo. Una pequeña ilustración ahí es eh, cómo gobierna el Señor tu vida. Ejemplos tenemos muchísimos. Cómo tratas a los demás, respetas o te sometes a las autoridades, obedeces a tus padres o a tus patrones, cómo está tu forma de hablar o de comunicarte, hablas o gritas, o sea, cómo estás aplicando esa sabiduría en tu vida. Y realmente, pues nosotros tenemos mucha, como decimos coloquialmente, tenemos mucha cola que nos pisen, porque realmente a veces fallamos en muchas situaciones. Pero Proverbios nos quiere ayudar a que retengamos esas palabras cortas, esas frases cortas para que las pongamos en práctica. Dice ahí Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:7 dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Como comentaba hace un rato, hemos visto cantidad de situaciones, bueno, en las noticias vemos situaciones por no controlar la lengua. Al final, desgraciadamente, a veces termina en tragedia. ¿Cuántas veces por una maldición de una persona a otra, pues le sacan la pistola y adiós? Por no controlar la lengua, no controlar la ira. Y digo, desgraciadamente, una ofensa a algo es más, como nos dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto y capaz también de refrenar todo su cuerpo. Proverbios nos dice, la cordura del hombre detiene el furor y la honra es pasar por alto la ofensa. O sea, es algo que glorifica a Dios, es algo que exalta a Dios el hecho de que tú te seas sumiso. Dice un dicho, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, perdón. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces muchas veces la gente trata porque es cortés o porque es amable, siente que a veces se siente inferior. Pero viéndolo a los ojos de Dios, eso es lo que agrada a Dios. Porque tú estás poniendo en alto a otra persona. Porque tú estás cediendo tu voluntad al Señor primeramente, y el, 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 eh, estás cediendo el lugar a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando nosotros queremos, yo paso primero, en una cuestión vial yo paso primero y paso primero, entonces el otro se te cierra, se hacen de palabras, se hacen de golpes y hasta el hospital. Entonces, la sabiduría la tenemos que aplicar en todo tiempo, en todo momento. Si tú sabes controlar tu lengua, también eres capaz de refrenar tu cuerpo y tus impulsos de querer golpear a alguien. Si tú sabes controlarte cuando te ofenden, estás aplicando la sabiduría de Dios. Si tú sabes responder con cordura, estás aplicando sabiduría. Si tú no le tomas la importancia de la ofensa, estás aplicando sabiduría. Por eso dice Proverbios 14:3, de la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero de los sabios son preservados por sus labios. Nos los está repitiendo constantemente. O sea, Proverbios nos va a bombardear nuestra vida con el fin de que seamos sabios, seamos prudentes, aprendamos sabiduría, cordura. Vayamos a nuestro versículo 3, ahí mismo en Proverbios 1:3. ¿Cómo ser sabios en nuestra conducta? ¿Cómo ser sabios en nuestra conducta? Versículo 3 y 4. Versículo 3 nos dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La Biblia de las Américas nos dice, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Nos da otra interpretación.
Prudencia quiere decir pericia, entendimiento, separar pensamientos. La prudencia es poner en control aquello que está mal, más bien, controlar aquello que está mal. Estas palabras es alguien a quien se le da la capacidad de saber gobernarse a sí mismo, como aquel que tiene dominio propio. Esa prudencia te va a dar ese dominio propio, te va a ayudar a tener dominio propio. La justicia es equidad, recto, verdad, justo, justicia. La justicia es la capacidad de amoldarse a la voluntad de Dios y vivir conforme al carácter de Dios. El juicio es un veredicto favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal. O sea, nos va a dar es la aplicación de una verdad, una verdadera justicia en el trato a los demás, que seamos justos cómo tratar a los demás. Híjole, y cada momento que vamos entendiendo cada palabra nos va abriendo entendimiento y nos va dando luz, y es donde dices, cuánta sabiduría me falta, cuánta paciencia me falta, cuánta cordura me falta, cuánto juicio me falta, porque a veces no, somos prejuiciosos o criticamos o hablamos de otras personas haciendo decretos falsos o simplemente hablando mal de esa persona, no estamos siendo juiciosos, no estamos siendo teniendo juicio, porque nos estamos de alguna manera poniendo en lugar de juez y por otro lado nos estamos elevando nuestro ego, sintiéndonos nosotros más que el otro. Y el Señor no nos enseña así. Por otro lado, por ejemplo, la equidad y la igualdad es algo parejo, algo con rectitud. Es vivir la vida de una manera honrada, agradable y firme o estable. Tener equidad es siempre tener una vida equilibrada, una vida firme en cuestión de tus pensamientos, de que realmente tengamos cordura en nuestra manera de pensar, porque los pensamientos vuelan, los pensamientos es algo que es muy complicado a veces de controlar, por eso dice en la palabra de Dios que todo lo justo, todo lo bueno, todo lo recto, en esto pensar, todo lo que es la palabra de Dios, porque ahí está toda la justicia, ahí está toda la enseñanza, está toda la sabiduría en lo que debemos de pensar. De veras que no menospreciemos, hermanos, la palabra de Dios en el sentido de, sí, eso ya sé, o va a predicar fulano, no, ya no, no me gusta cómo predica, o va a compartir fulanito, no, yo ya sé esos temas, ¿no? O cuando estamos en la predicación a veces estamos distraídos porque, son temas que ya hemos visto, ¿no? Y a veces mostramos esa irreverencia a la palabra de Dios. Pero acuérdense que la palabra de Dios nos dice, y las repetiré, y te las voy a repetir, y te las voy a volver a repetir, te lo estoy parafraseando, con el fin de que lo retengamos, de que no se nos olvide. Para ustedes es seguro, dice la palabra de Dios, para nosotros es seguro. Por eso debemos estar recordando constantemente la palabra de Dios. Nos dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Salomón nos advierte de esa confianza para no tener nuestro propio juicio, sino confiar en el juicio de Dios. Proverbios 21:2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:3 nos dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Entonces, fíjense esta frase que nos dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios, que sacrificios. O sea, nuestra conducta o tu forma de pensar o cómo trates a los demás es más agradable que el sacrificio que tú presentes delante de Dios. A lo mejor te puedes saber muchas alabanzas, ¿no? Te pueden gustar muchas alabanzas si tú piensas que estás haciendo lo correcto delante de Dios, pero realmente es algo que a lo mejor es abominable a Dios porque tu conducta no está siendo la propia.
Entonces, por eso, como les decía, por ejemplo, en aquel tiempo al pueblo hebreo, estaba hastiado de sus sacrificios, estaba hastiado de sus cantos, estaba hastiado de todo lo que ellos hacían, porque era un corazón rebelde, un corazón que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y así nos puede pasar a nosotros. Entonces, Proverbios nos enseña a poner en práctica cómo nos enseña el propósito de tener justicia, juicio y equidad, en estar equilibrados. Salomón nos enseña cómo buscar de una manera profunda también su palabra. Proverbios 2, del 1 al 9, nos dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y todo, y equidad y todo buen camino. Entonces, hasta ese entonces entenderemos a tener justicia, a tener juicio y a tener ser equilibrados. Hasta que realmente amemos las sabidurías, como vamos a poder entender esto. Pero yo creo que, digo, no está lejos. Cuando realmente entiendes lo que la palabra de Dios dice respecto a cómo debes de tratar a tu esposo y lo llevas en práctica, es cuando dices, Señor, gracias por tu enseñanza. Cuando entiendes la sabiduría y entiendes la palabra de cómo guiar a tus hijos y les estás compartiendo el Evangelio, dices, Señor, gracias. Cuando estás compartiendo de una manera sabia la palabra de Dios en tiempos adecuados a otras personas, realmente estás aplicando esa verdad en tu vida, estás aplicando obediencia. Y realmente somos dichosos, somos felices porque estamos en comunión directa, comunión perfecta con Dios en el sentido de estar haciendo lo correcto. Entonces todo esto, el buscar la palabra de Dios nos va a empujar a poner en práctica lo que Él nos pide. Recordemos que en ese entonces el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, idólatra, se olvidaba de la ley, porque ellos querían seguir con su condición, querían seguir igual, viviendo de la misma forma, pero cuando se les presentan los mandamientos de cómo agradar a Dios es donde ellos se topan con pared, porque va en contra de todas sus enseñanzas. Nosotros recibimos todo el consejo bíblico por medio de las escrituras, ya que contamos con toda la revelación completa, ellos no tienen la revelación completa. Lo que ellos en aquel tiempo no tenían la revelación como nosotros lo tenemos, pero esto nos demanda a nosotros que tengamos más apego por la verdad, siendo hacedores de la verdad, teniendo una conducta piadosa todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra. Continuamos ahí en el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Nos dice la versión de las Américas, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Sagacidad es ser astuto, ser astuto, pero ¿con qué fin de ser astuto? No, no aquel astuto que se sale con la suya, sino aquel astuto que se aparta del mal, que toma el consejo para apartarse de lo malo. Dice a los simples. El simple era aquel ignorante, tonto, seducible, aquel que tiene la puerta abierta, aquel que deja que todo entre. Ese eran los simples, no tenían sabiduría. Dice, a los jóvenes eran muchachos de edad de una influencia de adolescencia como niños. Para ayudar a los simples a ser astutos, tener pericia, prudencia, porque carecen de discernimiento y de entendimiento.
y a los jóvenes ayudarlos a reflexionar antes de pecar y tomar decisiones que los lleven a una situación pecaminosa. Les enseñaba este libro a ser responsables, es lo que nos enseña Salomón. Pero a nosotros, aunque no somos niños, a veces dice la palabra de Dios que debiendo ser ya maestros de la palabra, todavía tenemos necesidad de lechita, de volver a los mismos argumentos y a otra vez a que sea Jesucristo crucificado en tu vida y que vuelvan a predicarte el Evangelio casi casi. Es porque no hay sabiduría en nosotros, porque todavía pensamos como niños, pensamos, Señor, manifiéstate, dame una señal para saber si esta es tu voluntad, ¿no? Así yo pensaba antes cuando me convertí, ¿no? Señor, manifiesta, si esta es tu voluntad, demuéstrame esto, según yo, y jamás pasaba. Hasta que realmente entendí lo que decía la palabra fue cuando dije, ay, creo que no es así el asunto. Entonces, a veces como jóvenes somos simples, no tenemos conocimiento, no tenemos esa, esa sabiduría. Pero aún como viejos, también nos pasa. Cuando dejamos de aplicar la verdad de Dios en nosotros, a pesar de que ya se nos ha predicado, se nos ha hablado una y otra vez, seguimos todavía olvidando muchas cosas. Entonces llegan las pruebas y otra vez, choque. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando las verdades en nosotros. Proverbios nos ayuda con eso. Dice Proverbios 2 del 10 al 18, se los leo pronto. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para librarte de qué? Del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Por eso dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y fuere grata a tu alma, te va a librar de todas estas cosas. Porque cuántas veces se presentan situaciones de tentaciones o se presentan situaciones que nos ponen en riesgo por no aplicar la sabiduría? Por Proverbios 9 del 13 al 18 nos dice, si la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son más dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. Qué tremendo, ¿no? Otro dicho por ahí dice, el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Es decir, si tú te juntas con gente mala, vas a aprender costumbres malas. Eso es un dicho mundano. Pero dice Proverbios 22, 24 al 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes de hombres de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces los proverbios nos ayudan a no entremeternos tampoco con gente mala. ¿Con el fin de qué? De que no caigamos en lazo, de que no traigamos aflicción a nuestra alma. Si tú te juntas con gente mala, vas a aprender malas cosas. Si tú te juntas con gente que habla perversidades, vas a estar hablando perversidades. Si tú te juntas con este, gente que es muy lasciva, que vas a aprender a ser lascivo. O sea, Salomón nos advierte de eso, no te juntes con tales, no, apártate mejor de ellos. ¿Se dan cuenta? Salomón quiere capacitarnos a que seamos inteligentes, astutos, para librarnos del pecado, ser librados de la seducción. Recuerdo por un momento que muchos de nosotros fuimos jóvenes y cuántas locuras no hicimos. Y muchas de ellas nos trajeron consecuencias, algunas leves, algunas graves y otras muy desafortunadas.
Hoy día Dios nos habla a través de su palabra y aún como adultos, nos sigue enseñando que a veces tenemos una mente inmadura o débil, pero a través de Proverbios nos enseña cómo madurar, cómo fortalecernos, cómo tomar el consejo con el fin de madurar, con el fin de exaltar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento viene de la inteligencia. ¿Por qué debemos ser adultos y tener una mente débil o ser inmaduros con la palabra? Los proverbios nos exhortan a amar la palabra para no caer en el lazo del diablo. ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias similares por no tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios? Nos emocionamos con alguien que se fijó en ti, o porque eres guapo, inteligente, o que oyes que alguien te seduce hablando verbalmente, y cuántas veces no llegamos a caer. Al final solo quería sacar algún provecho para ti, simplemente te utilizó para su placer. Cuando sales o andas con alguien y conversa, por un motivo atractivo o buena onda, como dicen los jóvenes, que sea o que han llegado a caer en situaciones muy desagradables o inconvenientes y los llevan a muchas veces a pecar contra Dios y apartarse de Dios. Como la sabiduría nos enseña a vestirnos de manera prudente, aún como adultos, porque hemos visto, por ejemplo, en la iglesia, desgraciadamente, aún no por criticar, pero muchas veces la falta de cordura, vemos cómo visten a veces las hermanitas, y a veces sí nos sorprendemos porque no hay sabiduría. Pero nosotros como varones, ¿qué estamos haciendo con nuestras esposas? ¿Cómo estamos guiándolas? ¿Cómo estamos gobernándolas? Esa sabiduría nos va a ayudar a cómo agradar a Dios dentro de nuestra iglesia, a cómo agradar a Dios en todo tu caminar. Creo que se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de dar un poquito de tiempo, de prisa. El versículo 5 y 6, el propósito de los proverbios, el doble propósito de los proverbios, el doble propósito de los proverbios. Versículos 5 y 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, de lo que dice la Biblia de las Américas. El versículo 6, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos. Es decir, es para entender proverbios y metáforas o palabras de los sabios y sus enigmas, es lo que dice la Biblia de las Américas. El sabio es aquel inteligente, el diestro, el ingenioso, experto, hábil, astuto, avisado, es el sabio. Y el entendido es aquel que presta atención o está atento o que conoce. Entonces, los proverbios nos enseñan, nos dice ahí el versículo 5, ¿no? Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, vamos a oír sabiduría para ser más sabios y atender el consejo. Proverbios 9 del 8 al 9 nos dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero dice, corrige al sabio y te amará. Versículo 9 nos dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Dice Proverbios 8, 32 y 33, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. El creyente sabio tendrá la capacidad de guiar y dirigir a otros con la verdad. Cada vez que tú y yo guardamos los mandamientos, adquirimos más conocimiento y así podemos ayudar a madurar a otros y hacerlos crecer con el alimento espiritual. O simplemente con tu testimonio, cuando estás aplicando la verdad y ven que eres una persona honrada, una persona justa, una persona temerosa, van a aprender de ti. Pero si tú estás exhortando, estás enseñando a alguien más, lo vas a ayudar a ser más sabio. Por eso dice en la palabra de Dios que en cuanto al amor nos prefiramos unos a otros.
¿En qué sentido? De hacernos crecer, que somos como tabiques, que nos vamos edificando unos sobre otros. No es nadie más que el otro, sino simplemente nos estamos ayudando a ser más rectos, a ser más perfectos delante de Dios, con el propósito de qué? De glorificar a Dios. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido, perdón, me salté un versículo, 1 Corintios 2:6 nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El propósito de los proverbios es ayudarnos a ser más sabios, a madurar cada día, para poder ayudar a otros a discernir la palabra, de manera que tú aprendas a conducirte en el temor de Dios y ayudes a otros también a que lo hagan, a que sigan tu ejemplo. En el versículo 6 de Proverbios 1:6 nos dice, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Nos dice, en otras palabras, Dios quiere que sepamos lo que Él nos declara y que profundicemos en el estudio, que indaguemos, que nos esforcemos por entender sus declaraciones, para no pecar contra el santo, santo, santo. Deja de ser simple, deja de ser como un muchacho. Es la exhortación que nos da Proverbios. La inteligencia nos la da Dios para buscarlo, para amarle, para guardar, para que nos guardemos de hacer el mal. Ahí está todo el asunto. Cualquier cosa que tú veas en la palabra de Dios nos está diciendo en todo momento y que nos da el ejemplo escrito para que nos apartemos de mal o dejemos de pecar. Pero solo lo lograremos cuando nos aferremos a entender o indagar en su palabra, profundizar en su palabra, amarla, guardarla y ponerla en práctica. Último versículo, versículo 7. La sabiduría nos ayuda a tener temor de Dios. La sabiduría nos enseña o nos ayuda a tener temor de Dios. Dice versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor es reverencia. El temor puede ser algo espantoso, el tener temor o miedo, por decirlo así. Pero aquí el temor es algo que nos enseña a tener reverencia. Aquí vemos el tema relevante de todo el libro, en particular de los primeros 9 capítulos de la reverencia para Dios. Si gustan acompañarme en Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 10:17 y 10:20, se los comparto. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Juan ahí en la visión ahí en la visión en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Salmo 76, del 7 al 9 nos dice, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, a él te dijo, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Nuestro temor hacia Dios debe ser reverencial porque solo Él es digno de ser alabado, exaltado, obedecido, temido, porque Él es Dios de dioses y Señor de señores. El temor de Jehová nos enseña quién es Él, o sea, quién es la persona de Dios, quién es Él mismo, su fortaleza, todo lo que sus atributos que sabemos de Él. Es por lo cual nosotros tenemos que tener esa reverencia, ese temor a no pecar contra Él. Eso es el punto de Proverbios. Te va a enseñar a tener temor de Dios, o sea, apartarte del mal para no ofender a Dios. El temor de Dios te va a ayudar a ser sabio. Nos dice ahí Proverbios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces aquí hay algunas observaciones en el temor de Dios. Dice, con el temor de Dios conocemos a Dios, con el temor de Dios entendemos a Dios, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal, con el temor de Dios aborreces el mal, con el temor de Dios te corriges del pecado. El temor de Dios es sabiduría y fuente de confianza. El temor de Dios es manantial de vida y los insensatos la desprecian. Yo creo que aquí le vamos a parar, hermanitos, pero hay mucha enseñanza y a conclusión, pues simplemente la palabra de Dios nos enseña, nos instruye para que seamos sabios con el fin de ser reverentes delante de nuestro Señor. La sabiduría que todo lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Proverbios nos enseña de manera corta o de manera pronta a tenerlo aquí en la mente para llevarlo en práctica. Realmente hay mucho tema aquí, o sea, tuve que cortar muchas cosas, pero hay mucho tema que hablar, cosas que nos pueden ayudar. Realmente este tema nos lleva bastante tiempo, pero gracias a Dios que, bueno, pudimos avanzarle hasta aquí y le doy gracias a Dios por este tiempo con ustedes y yo espero en Dios que esto les sirva en sus vidas, que les pueda ser de bendición y que podamos glorificar a Dios juntos en el temor a nuestro Señor. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, aunque sabemos que nos quedamos muchas veces cortos en el conocimiento y en el entendimiento, pero eh, lo poco, Señor, que llevemos en práctica en nuestra mente, eso es lo que nos va a ayudar a reverenciarte, a glorificarte. No necesitamos tener todo el conocimiento del mundo en nuestra mente, sino tu palabra es la que necesitamos para reverenciarte, para honrarte. Rogamos, Señor, que a través de esta tu palabra, Señor, podamos vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que te honren. Sabemos, Señor, que no somos los mejores expositores, pero logramos, Señor, eh, cumplir el propósito, Señor, de honrarte a través de lo que nos has enseñado. Te damos gracias, doy gracias por la vida de nuestros hermanos, por cada uno de ellos, y seguimos pidiendo, Padre, una vez más, recordándote a nuestro querido hermano Héctor que le traigas comida a casa, Señor. En ti confiamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguien algo que quieran compartir? Con todo gusto. Todo bien, todo bien. Cordial. Ok. Gracias, Adrián, por el